Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como saben ustedes, somos un grupo de profesionales que hace 28 años estamos dedicados a la medicina preventiva porque pensamos que es la medicina que debemos practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. El programa del día de hoy, por los profesionales y por los temas, les aseguro que va a ser un programa de lujo. Aprovechen, llamen por teléfono, manden mail, nos ven por YouTube, por Facebook, bueno, todo eso ustedes lo saben. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular y columnista del programa. Va a hablar acerca de electrocardiograma. ¿Cuántas veces escuchamos? Me voy a hacer un electro. Bueno, vamos a ver para qué y de qué se trata. También estamos con un gran amigo, el doctor Horacio Lejarraga, profesor de la UBA, director del Curso Nacional de Desarrollo Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría. También yo ahí lo conocí hace 28 años, ex jefe del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan. El tema, desarrollo del lenguaje en el niño y sus implicancias. También estamos con el doctor Roberto Cataldia Matrián, neumonólogo, profesor titular de Medicina Interna. Tiene un currículum muy destacable. Estuvo en el Centro Gallego, en el Hospital Israelita, en el Hospital de Vicente López, en el Policlínico de La Plata, en el exterior, etcétera, etcétera. Hoy me regaló su libro, que ya después le voy a comentar cómo se llama. Va a hablar de enfermedad progresiva obstructiva crónica, él lo va a comentar. Muy buenos días, doctor Favaloro, ¿cómo está usted? Buenos días, Ana María. Bien, ¿qué es el electrocardiograma derecho al grano? Así es. El electrocardiograma es uno de los estudios más importantes y elementales, se puede decir hoy día, pero no ha perdido ninguna importancia, para comenzar a saber qué pasa en el corazón de una persona. Vamos a explicar, a principios de siglo se empezó a estudiar, sobre todo en Holanda, la gente de Holanda, y empezó a detectar que la actividad cardíaca, como cualquier músculo del organismo, produce electricidad. Esa actividad necesita de un estímulo eléctrico, que lo tiene propio, y a su vez produce electricidad el músculo en sí cuando funciona la contracción. Entonces dijeron, esto hay que medirlo. Y bueno, y crearon aparatos de ultrasensibles, especiales, porque esa electricidad recorre todo el cuerpo y se puede detectar en la piel del paciente. Entonces, el electrocardiograma, la palabra dice electro, electricidad, cardio, del corazón, grama, graficar la actividad eléctrica del corazón. Vamos a explicar todo para que la gente entienda. Y la sigla es ECG, muy conocida también por todo el mundo. Entonces, tomando esa información desde la superficie del cuerpo, desde la piel, y poniendo receptores, o sea, electrodos que toman en un brazo o en otro brazo, en una pierna, o inclusive sobre el pecho en distintos lugares de la cara anterior y lateral del tórax, vamos viendo cómo funciona ese corazón. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, el médico manda un electrocardiograma. Y la persona va a un hospital, porque vos sabés muy bien que somos, ¿no?, defensores del hospital público. El ascensor no funciona, sube 5 pisos. Cuando llega,
dice fulano de tal, él se levanta rápido o ella y le sacan el electro. ¿Qué pasa? No pasa nada, porque ese electro tiene más valor. A lo mejor vos pensabas que no tenía más Pero valor. no le piden uno de fuerza, le piden uno común, ¿no? No importa, pero con eso ves se aprende. justamente qué ritmo tiene el paciente. Y tiene más información todavía porque da justamente el ritmo ante un esfuerzo que ha hecho. Pero lo tiene que decir, ¿no es cierto?, cuando se acuesta, porque si Sí, le sale... no, porque el médico o el técnico que le hace el electrocardiograma ya se da cuenta. Y en realidad ahí, en ese caso, aunque vos te parezca un contrasentido, tiene un valor agregado, porque el electrocardiograma básicamente es una foto del corazón, no es un estudio del esfuerzo o de cómo funciona ante el esfuerzo el corazón. Perfecto. Es un estudio básico. Es un básico. Como una foto, no es una película. Bien, entonces la película no importa vendría que a ser llegue la todo ergometría. agitado y transpirado, lo sienten en la camilla y le saquen el electro. Así es. Ok. Y da información. Entonces, ¿qué nos da? Nos dice qué ritmo tiene el paciente, la frecuencia Bien. de los latidos cardíacos. Eso es muy importante para ver si está en rango entre 60 y 90, como vos decís, en reposo, que igual, salvo que el esfuerzo haya sido muy grande, seguramente ya está, si descansa 2 minutos antes de que le hagan el electro, va a estar dentro del rango de frecuencia normal. Y nos dice cómo se despolarizan, o sea, el corazón tiene una sincronía de cómo se va despolarizando, porque tiene una zona que se llama el marcapaso natural del corazón. Esa zona produce, cuando se despolariza, cuando inicia el estímulo eléctrico, tiene una onda propia. Después hay un silencio muy chiquito, que es la conducción que conduce, que el tiempo que toma entre ir desde el marcapaso natural a los ventrículos, que son los que funcionan, los que hacen la bomba. La fuerza que hace, la hace el corazón para bombear en las cavidades más importantes. Y eso va saliendo todo en... Y sale todo eso y te dice, de acuerdo al tamaño de la onda, la forma de la onda, el nivel de la onda, te Eso dice qué tiene el transcribir, paciente. se va a transcribir En en un lo papel. que nosotros conocemos, esa tirita larga, Exactamente. donde suben, baja, sube, baja. Lo que sube y baja, eso es lo que marcan las ondas. Esas son las ondas, Muy que están bien. todas hoy día tipificadas, establecidas, y está establecido también y relacionado las alteraciones que existen. Correcto. Y entonces con eso se puede saber, por ejemplo, además del ritmo, qué tipo de conducción tiene entre los aurículas y los ventrículos, que son las dos cámaras previas y funcionantes como bomba, la conducción dentro de los ventrículos, que eso también es muy importante, porque cuando no hay buena conducción y se aparece en el electrocardiograma lo que llaman bloqueos de rama, se altera también la función de bomba del corazón. Es muy importante esa sincronía y esa distribución del estímulo al funcionamiento de toda esa masa muscular que da la impulsión a la sangre. Bien, puede ser que cuando termine de hacerse un electro, que le salga bien, sale a la calle y tenga un infarto. Sí, Entonces sin ninguna duda, el paciente porque dice, ¿para qué me sirve el infarto? No, ¿para qué me sirve el electro si salió perfecto y me infarté en la puerta? bueno, hay que tener otras informaciones y el médico le tiene que explicar al paciente las cosas y a la familia eventualmente. Esto, como yo dije, es una foto. Ahora, el paciente si sale y hace un pequeño esfuerzo, y la foto esta te dice que circula sangre suficiente y que no hay isquemia en ese momento, detectable por el electrocardiograma. Ese de aquí Hay ahora, otros estudios. A los 10 minutos Claro, te podés morir tranquilamente. pero no le dice si tiene las coronarias, las arterias Exacto. coronarias llenas de Por placas. eso hay estudios complementarios. Y además esas placas hacen lo que se llama un fenómeno de ruptura de placa, Sí. que en cualquier momento, y se desencadena en pocos segundos, o 1 minuto, 2 minutos, la coagulación, el mecanismo de coagulación dentro de los vasos, aparece un coagulito en esa zona y se obstruyó la arteria coronaria. Y ahí aparece el infarto, que si es muy grande, a lo mejor le puede dar inclusive Por una ejemplo, muerte para súbita. un infarto, tenés que tener un antecedente previo
A veces sí, a veces no. El infarto muchas veces es la primera manifestación de la enfermedad coronaria en pacientes, sobre todo jóvenes, Podemos decir, que a veces tienen arteriosclerosis familiar severa. eso es lo que te iba a decir. Ahí está. Bueno. Ahí está. Podemos decir que, bueno, que esto es genético también. Depende, hay familias que tienen propensión a tener más arteriosclerosis y más arteriosclerosis que se llamaría agresiva o severa, que es muy rápidamente progresiva antes de los 50 años de edad. Entonces, son familias que son propensas a tener infartos, a tener problemas isquémicos, o sea que les falta sangre, dolor de pecho. Y bueno, y tienen una enfermedad coronaria severa. Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto, puede tener un infarto cerebral, una ACV. Estamos en otro tema, lo entendí perfectamente, ¿no es cierto? Nos fuimos del electro. Nos vamos del electro para entretenernos un poquito más con otras cosas, exactamente. Bueno. Porque es demasiada información para un ratito. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño muestrario de otro tipo de infarto. Existe un infarto cerebral también. Entonces, definamos infarto. Es la obstrucción a la circulación sanguínea a una zona, que puede ser tanto en el corazón como en el cerebro, como en los miembros inferiores o inclusive en el lecho abdominal. Vamos a una ACV. Hay familias que saben de repetir el ACV de generación en generación, ¿no es cierto? Sí, son los pacientes que, como dijimos, claro, pero que tienen propensión a la arteriosclerosis severa. Y que uno dice, antes se decía, murió de un síncope. De un síncope no se sabía si era cardíaco o un ACV por un pico hipertensivo. Eso ¿no? es otra cosa, porque una cosa es el infarto isquémico cerebral. Pero por eso y te digo, otra cosa es el derrame, antiguamente todos morían de un infarto. Entonces, no se sabía de qué. La familia decía, murió de un infarto, de un, ¿cómo era? Ataque cardíaco. ¿tá? Podríamos llamarlo una muerte súbita. Pero ahora yo te estoy hablando, yo te estoy hablando, vos sabés muy bien, de cuando vos te recibiste de médico, ¿está? Sí. Bueno, bien, esta presión arterial que le pudo haber producido, ¿no es cierto?, el accidente cerebrovascular, puede ser de un pico hipertensivo. Exactamente, esa es la presión, un pico hipertensivo. Que quizá el paciente lo curse sin síntomas y no sepa que tiene presión arterial. Ah, sí, eso sí puede ser. Eso es justamente una de las características de la hipertensión arterial, que es la presión anormalmente alta, y que muchas veces no da ningún síntoma, desgraciadamente, porque entonces el paciente no concurre a la consulta, no se lo diagnostica y no se lo previene, no se lo trata efectivamente. El doctor Mariano Favaloro a menudo dice que es una suerte que a uno le duele la nuca o la cabeza, claro, o se le pongan enrojecidos los ojos. Tenga alguna manifestación por la hipertensión. Y otra cosa, ya nos estamos metiendo en los mitos, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, antiguamente se decía, qué suerte, tuvo un pico hipertensivo y se salvó porque sangró la nariz. No, eso fue una casualidad, una concordancia casual, y que le fue una señal de aviso para él. Digamos, más que un síntoma, eso ya fue un signo, porque fue algo objetivable, no es algo que se cuenta, que lo cuenta al paciente, que lo refiere. Bueno, ese tuvo suerte también, porque si le detectaron en ese momento un pico hipertensivo, ya tiene el diagnóstico de hipertenso. Bien, y seguramente será tratado. ¿Cómo para cerrar? Por ejemplo, la presión arterial, ¿es siempre una enfermedad o puede ser una causa? Un síntoma, perdón. ¿Es una enfermedad que puede tener síntomas o no? No, yo no te estoy preguntando eso, y vos lo sabés lo que yo te estoy preguntando. Sí. Exacto. Hay situaciones que provocan hipertensión y que a veces pueden ser tratadas. Hay enfermedades, no situaciones, ¿no? Enfermedades. Enfermedades que provocan hipertensión arterial. Sí. Quiere decir que la hipertensión arterial, quizá, tal vez, en la próxima década o un poquito antes, espero, que se instale en la medicina y en la sociedad, no como una
enfermedad, yo me enfermé de presión arterial, sino como un síntoma. Por ejemplo, si yo tengo fiebre, o vos, o cualquiera, ¿puedo decir, esa persona está enferma de fiebre? La fiebre es un síntoma. Y yo creo, muy humildemente, con un grupo de profesionales de la salud que tienen la misma idea, que la presión arterial puede ser el producto de una enfermedad, y tratando la enfermedad desaparece ¿cómo es? La hipertensión arterial. Sí, cuando hay enfermedad a veces de los órganos cromafines que se llaman, que producen muchos catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina. Y enfermedades raras como la fiebre mediterránea familiar. Que la hacen a la presión inestable. ¿Por producto de qué? De la inflamación que hay generalizada. Que lleva a la muerte. Están las, sí. ¿cómo se llama? Eso me interesa. Están alterados las interleuquinas. Leuquinas. ¿Y para qué sirve eso? Y hacen el contacto entre ciertos órganos y entre ciertos estímulos y respuestas. Ajá. Entonces, al estar hiperestimulado eso... ¿Inflamado puede ser? Sí, inflamado, sí. Por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar... Se manifiesta como una inflamación. Falta la aspirina en el organismo y se inflama como un globo aerostático. Claro. Entonces, tratando la fiebre mediterránea familiar, el paciente no tiene más hipertensión arterial y no muere, que eso es lo importante. Porque no muere, un pico hipertensivo... Claro. No, doctor, son años, 17 escuchándolo y 28 sola. No, pero la gente puede creer que el que tiene esa enfermedad toma la colchicina y se curó y no se muere. No, porque más. ni la nombré para que no la vayan a comprar. Ah, bueno. Y como no me paga nadie, menos todavía. Nunca vendí productos en el aire, pero es una droga, doctor. Esto es un chiste como para distender y terminar el bloque. Favaloro, bárbaro, muy buena la explicación que acabas de dar. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos. Bueno, cómo no. Doctor Lejar. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud. Acá es muy rico cuando se corta, ¿no es cierto? Y ustedes escuchan alguna que otra publicidad. Lo que se comentan entre los médicos, ¿no es cierto? Son, la verdad, que un grupo humano muy lindo. Estamos ya con el doctor Horacio Lejarraga, como ya lo presenté. Él nos va a hablar de desarrollo del lenguaje en el niño y sus importantes implicaciones, ¿no es cierto, doctor? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, doctor. Sí, creo que ese tema elegido es muy importante, por muchas razones. En primer lugar, porque el lenguaje es lo que nos hace humanos, es decir, los seres humanos nos diferenciamos de los animales esencialmente porque tenemos lenguaje. Por supuesto que los animales también se expresan, ¿no es cierto? Pero es un lenguaje gestual. Nosotros tenemos un lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? Quiere decir que son palabras que no tienen nada que ver con lo que quieren decir. Por ejemplo, la palabra calor. Si hace frío, a mí no me da calor la palabra, y en la palabra frío tampoco da frío. O sea, son símbolos abstractos que simbolizan algo, y eso se da en el cerebro. Es decir, el desarrollo del lenguaje se da en los primeros 5 años de vida. Si no se da ahí porque el niño es sordo, por ejemplo, entonces es muy difícil que se dé bien después. Tal es así que
que los implantes cocleares que se hacen a los niños sordos congénitos, después de los 6 años, no se hacen porque no van a provocar ningún cambio y el chico no va a poder aprender a hablar. O sea que los primeros 5 o 6 años es lo que uno llama en pediatría, es un periodo crítico. ¿Sabe, doctor, que ahora que usted nombró, yo me acuerdo en el año 98 cuando entré al Garrahan, el doctor Cordero eran los primeros implantes cocleares que realizaban en el Garrahan, o sea que tiene como 30 años ya el implante coclear. Sí, bueno, yo por eso lo que le dije del implante lo dije porque lo aprendí de esa época que estábamos allá. Ajá, bien. Pero lo que yo quería decir es que es un periodo crítico, esencial, y que el niño aprende a hablar porque dentro de su cerebro se producen unas transformaciones y una complejidad de sinapsis, o sea, interconexiones, que son millones y millones. Por ejemplo, el recién nacido nace con 50 millones de sinapsis y al año tiene 5.000 millones de sinapsis, que son conexiones de cables, ¿no? Y ahí desarrolla el lenguaje. Y desarrolla el lenguaje porque los padres le hablan. Es decir, a través de la socialización. Ningún niño solo, sin que nadie le hable, puede desarrollar el lenguaje. Entonces es fundamental. Pero ese cerebro tiene una capacidad tan extraordinaria que es capaz de aprender varios lenguajes al mismo tiempo, siempre y cuando puede identificar de dónde vienen. Por ejemplo, yo he atendido pacientes que el padre era francés, la madre vietnamita, vivía en Bahía Blanca y hablaban español en el colegio y cada tanto a veces hablaban en inglés, francés, en vietnamita. El chico tenía 3 años y no podía hablar nada. Pero si en una familia hay alguien que habla francés y el otro, la madre, habla español, entonces la madre siempre le tiene que hablar en español y el padre siempre tiene que hablar en francés. Y el chico va a aprender estos 2 idiomas como lenguas maternales, porque la lengua maternal se aprende en un lugar del cerebro distinto que cuando uno tiene 8 años y se va a estudiar inglés. Ahí se aprende también, pero en otro lugar del cerebro. Qué interesante, doctor. Es muy importante. Ahora, habiendo dicho eso, en los primeros años son importantes también porque se pueden establecer pautas de conducta respecto al lenguaje y respecto a la lectura. Y a esto me quiero referir cuando usted dijo que iba a hablar del lenguaje y sus implicancias. En la época de Platón se creía que las palabras eran para reflejar la naturaleza. Entonces había un árbol y se inventaba la palabra árbol. Había un caballo y se decía caballo. Cada cosa en la naturaleza tenía una palabra, pero no es así. Porque cuando yo le digo democracia, fascismo, ¿dónde está la naturaleza? No existe. Entonces, el lenguaje es una construcción social. Las palabras tienen algo más que reflejar, sino que le dan atributos a las cosas. Las palabras le dan atributos a las cosas. Las palabras generan las cosas, no es al revés. Entonces, las palabras se usan para muchas cosas y tienen muchas implicancias. Por ejemplo, las palabras sirven para engañar. Vamos a decir una positiva. Las palabras sirven para convencer a la gente a hacer cosas. La gente es capaz. Hay personas que con las palabras lideran millones de personas en una religión, en una tendencia política. O sea, la palabra tiene una fuerza impresionante en los seres humanos. Pero también sirve para engañar. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una camisa, le dice, ¿cuál es el precio de esta camisa? Y esta camisa vale 1.000 pesos, por ejemplo. Y no es verdad. Esta camisa cuesta 1.000 pesos. El valor, eso se lo da usted. A lo mejor si tiene bordado el nombre suyo, dado por un ser querido, vale más que... Entonces, cuesta. Después, ahora hablamos de un tema que a usted le atañe y me va a entender. Medios masivos de comunicación. La televisión no es un medio masivo, porque acá nos planteamos, ¿qué quiere decir comunicación? Comunicación es que yo hablo con usted, usted procesa lo que le digo, me devuelve otra cosa, y yo proceso lo que... Y además, a lo mejor hasta soy capaz de cambiar el pensamiento mío por lo que usted me dice. Eso es comunicación. En cambio, la televisión me dice que si me compro un jabón o un desodorante voy a tener una novia más linda. Y entonces me compro el desodorante y resulta que sigo sin conseguir novia. Y voy a decirle al señor que me prometió que con el desodorante o la moto iba a tener más chica. Resulta que no tiene micrófono. De ahí la televisión no tiene micrófono, ¿entiendes? De ahí que la instrucción, la educación y la cultura tienen que superar siempre a la palabra. Bueno, entonces... El problema es que la palabra es el pensamiento, es decir, nosotros pensamos con palabras. Cuanto más palabras, más pensamientos. Cuanto más pensamientos, más palabras. No existe eso de decir, ay no, es muy inteligente, lo que pasa es que no se sabe explicar bien. Si es confuso en su lenguaje, es confuso en su sitio. Entonces, cuando usted se ve en esta sociedad, que me parece que es una sociedad decadente,
un deterioro, una degradación del lenguaje. Esta degradación consiste en una simplificación y un empobrecimiento de palabras en los adolescentes que tienen 200 palabras, que hablan con monosílabos. Que es lo único que les sirve para la tecnología que ellos usan, nada y que más. usan insultos, digamos que son rutinarios y siempre las mismas palabras. Y esta degradación también ocurre que lo público y lo privado, el lenguaje público con el cual uno tiene que hablar con propiedad, con respeto al oyente, con una construcción mental totalmente formal, se mezcla en la televisión con el lenguaje privado, que es barato, irrespetuoso. Doctor, sabe, de medios sé un poquito, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque vende. Acá lo importante es hacer dinero. Sí. Si tenemos a un muchos, ¿no? No voy a poner a uno en especial, un conductor que riéndose, diciendo tonterías, degradando a la mujer y la mujer dejándose degradar por dinero, porque es una forma de prostitución. Entonces, eso es lo que sucede, doctor. Ahora, yo le voy a dar alguna cosa para luchar contra eso. Tenemos que rescatar la palabra. Por eso lo que dijo en La Nación hace unos días Jaime Echeverry cuando recibió la Pluma de Oro. Tenemos que rescatar el lenguaje, porque el lenguaje es nuestro pensamiento y nos eleva humanamente hacia un pensamiento más racional, un pensamiento más civilizado, más cultural. ¿Cómo hacemos en el niño esto? Bueno, los padres, la televisión y la radio en general degradan el lenguaje. Totalmente. Entonces lo que podemos hacer es estimular el amor por los libros. Sí. Entonces, ¿cómo se estimula el amor por los libros? Recurrir a la vieja tradición del siglo XIX, de las abuelas o madres leían bajo el fuego. Déjeme decir eso. Exacto, un cuentito. Que si yo lo dejo terminar no puedo poner bocado, doctor. Y claro, bueno, pero usted me llama a mí, usted habla mejor que yo, así ni mejor ni peor. A mí me cuesta. Yo le puedo dar una idea como para que sea ameno y que la persona entienda, la mamá que nos esté escuchando, que yo a mis niños desde los 2 años le leía cuentos antes de dormir, como madre y no como abuela. Para que tengan, no para que aprendan a y leer ahora a los mi 2 años. Le compró libros. Exacto, y lee. pero para que tenga amor al libro. Lo que usted hacía era extraordinario. Y hasta los 6 meses a los chicos les fascina que le cuenten. A los adultos también nos gusta que nos cuentan cuentos. Porque si yo vengo y le digo, usted sabe, Ana María, que pasó tal cosa, usted se interesa. A los chicos nos fascina y tenemos que aprovechar eso, porque el libro es una de las pocas cosas que nos puede permitir rescatar. Y además el libro tiene otra cosa muy importante. Los profesores de literatura decían cuando yo iba al colegio que servía para ver las grandes personalidades, las San Martín, los grandes... Eso no sirve para nada, porque nadie se identifica con seres de bronce, ¿no es cierto? Pero sirve para desarrollar la fantasía. La imaginación. Y la fantasía no es una pavada. La fantasía es importantísima para imaginar mundos nuevos, mundos alternativos, mundos, es decir, mejores situaciones personales. Yo personalmente, cuando tenía 40 años, tenía un trabajo que no me gustaba, y si me quedaba ahí me enfermaba, y si me iba me quedaba sin trabajo. Da Vinci, o sea, todo lo que inventó, aparte de la pintura, la Sixtina, etcétera, tuvo que primero desarrollar la imaginación, plasmarlo en una hoja y luego hacerlo. O sea, y yo pude resolver mi problema en esa época porque tuve un pensamiento, una fantasía de hacer eso que se dio. Entonces, le voy a decir una frase, déjeme decirla. Lo dejo, doctor. Debemos estimular la fantasía en el niño, no para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Genial, doctor. O sea, desarrollar por sobre todo la creatividad. ¿Está? Sí, de acuerdo, totalmente. Entonces, usted había dicho que los beneficia para su vida diaria, ¿no? Antiguamente, recuerda, doctor, cuando jugábamos a las figuritas y a la bolita y a las rayuelas y estábamos todo el día en actividad y no estábamos prendidos de algo técnico y algo adictivo, peor que la droga, como es el celular, internet. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, debemos rescatar el lenguaje, corregir a la gente cuando se confunde, debemos comunicarnos mejor con los niños, hablarles, y eso estoy seguro que va a producir un desarrollo. Bueno, desgraciadamente no existe en el país un programa de educación nacional, eso seguro que no existe. Entonces estamos en un problema, cada uno en el lugar que está puede hacer lo que puede. Yo desde pediatría recomiendo a los padres
estas prácticas de rescatar el lenguaje, de estimular la lectura, a partir de edades muy, muy tempranas, y de promover el amor al libro. Claro, eso es importante, doctor. Antes uno decía las abuelitas leían, ahora las abuelitas trabajan. Ajá. Entonces, Y porque son más jóvenes, ¿no? Claro, También me parece, o ¿no? sea, los años están, pero el ritmo de vida que uno lleva, o si es un profesional o lo que fuera, y aparte la comida diaria, ¿no? Entonces es como que se prolongó la calidad de vida, se prolongó la vida, pero no se dispone de más tiempo. No, ahí dice, bueno, precisamente el ser humano ha sido incapaz de utilizar los avances tecnológicos para mejorar su calidad de vida. Y los avances tecnológicos lo que le hacen es que va a ocupar mucho más tiempo que antes en preocuparse por los avances tecnológicos. Así Claro, que por es ejemplo, una el incapacidad. teléfono celular fue un avance tecnológico inmensamente grande, pero adictivo, porque yo voy por la calle, y bueno, todos lo verán, nada más que tengo un micrófono y lo puedo expresar, van, ya sea chicos, medianos y adultos, Sí. van con el celular cruzando la calle, que ni siquiera sabe que el coche le pasó a 1 milímetro, hipnotizados, falta de comunicación. Van a poner ahora, ¿sabe qué, doctor? Bueno. Semáforos en el piso Sí. para que no crucen en rojo. Es decir, lo que está pasando es que se ha desarrollado toda una cañería de comunicación por varios métodos, que es una especie de, uno se imagina como un enjambre de caños, pero que adentro no hay nada. No hay nada. Es decir, caños sin agua. Hay un famoso francés que dijo, toute cette tuyauterie sans eau, ¿no? Toda esa cañería sin agua. Y uno tiene un celular que cuesta miles de pesos para decirle a alguien, estoy a media cuadra. Ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, hay que reaccionar, porque en toda sociedad hay una fuerza vital que trata de salir de la decadencia. Bueno, hagamos lo posible. Claro, humildemente desde nuestros hogares, porque yo no veo que esto tenga retorno, lamentablemente. Yo creo que doctor. yo creo que sí. lo que se llaman las instituciones intermedias, las sociedades científicas, los clubes, las sociedades, no sé, los grupos políticos, ¿verdad? Tienen que reaccionar Bueno, pero y sabe que tratar el de chico construir ya un mundo mejor. No va al club porque está con el celular, está con la computadora, está encerrado en una pieza. Bueno, eso puede ser, la computadora puede servir para hacer una red de opinión importante también, ¿no? Pero no es así, doctor. Sí, nosotros, ver. profesionales, a través de Internet y de Google, nos comunicamos con todas partes del mundo y tenemos las noticias al Lo que pasa es que el instante. poder de los medios es muy grande. Aquel persona que crea que uno es capaz de comprarse un desodorante porque escucha por televisión, pero no va a ser influenciado Sí. por la ideología, las costumbres y la degradación cultural, está equivocado. Totalmente, Es decir, doctor. estamos a merced de las fuerzas de comunicación, de los Exactamente. medios. Eso es gravísimo. Ojalá que haya un retorno positivo. Es gravísimo. Le agradezco mucho y Placer. vamos a hacer una pequeña pausita, ¿no es cierto? Adelante. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Qué te puedo contar que vos ya no sepas? En menos de 2 años el gas, la luz y el agua ya son impagables. El precio de los alimentos por las nubes. Vos ya sabés qué es lo que nos está pasando, porque lo ves, lo vivís y lo sufrís. Para frenar el ajuste, tu voz es tu voto. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvarez, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires.
frente al ajuste sin anestesia, elegir representantes populares en la legislatura nacional, provincial y los consejos deliberantes. Viví mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales, Frente Socialista y Popular, lista 502A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Frente Unión Federal, elegí UNITE, lista 1902. UNITE, nuevo es mejor. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal. Alejandro Biondini, diputado nacional. Ramón Buzo, senador nacional por Provincia de Buenos Aires. Vota lista 505, lista Soberanía F. Frente Patriota Bandera Vecinal. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Roberto Cataldi Amatrián, ya lo presenté. El doctor va a hablar de enfermedades, enfermedad progresiva obstructiva crónica, de EPOC. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Ana María. El tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en realidad es enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, debido a que hay un gran compromiso del bronquio más que del pulmón, es una entidad que se conoce desde la antigüedad, pero que obviamente con el hábito de fumar fue generando gran cantidad de adeptos, al punto que podemos decir que el principal factor que engendra esta patología es el hábito de fumar. Hay otros factores, por supuesto, la polución ambiental, la inhalación de polvo de cereales, el carbón de leña, etcétera, pero todo eso está muy reducido si nosotros lo comparamos con el hábito de fumar. Por otro lado, hay otro tema que está dado por los fumadores pasivos. Uno muchas veces ve en el consultorio pacientes que vienen con una clínica propia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cuando los interroga, le dice: doctor, yo jamás fumé, nunca probé un cigarrillo, pero durante años estuve trabajando en una oficina donde todos fumaban. O, lo que es también bastante frecuente, la señora que dice que nunca fumó, pero que el marido se lo pasa fumando en la casa. Entonces, ellos han desarrollado la patología. ¿Y qué pasa, doctor, si en esa casa hay un bebé o un niño? Bien, eso también es bastante complicado y muy frecuente, porque fíjese que usted a lo mejor va por la calle y se encuentra con madres que llevan a la criatura en el cochecito y simultáneamente van fumando. O están en una confitería en la calle y están al lado del niño que está jugando y ellas siguen fumando. Con lo cual, acá nos vemos ante un problema muy serio que hace, sin lugar a duda, no solo a la información, sino también a la educación, porque fíjese que mucha de esta gente es gente que tiene un nivel cultural importante, es decir, que tendría que entender lo dañoso que es el hábito de fumar. Pero dicen, a mí no me va a pasar, y de algo hay que morir. Claro, porque ahí entra también el aspecto mágico. Usted sabe que la medicina
tiene un componente mágico que es innegable. En realidad nosotros venimos a ser los sucesores del mago, del chamán, del antiguo sacerdote, y para mucha gente, o para el individuo en general, el componente mágico está presente, en unos más, en otros menos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno realmente no cree, y acá también tengo que hacer una crítica a muchos de mis colegas, yo tengo muchos colegas que son grandes fumadores. Entonces, ¿hasta qué punto yo, como médico, le puedo decir a un paciente, mire, usted no debe fumar cuando el paciente está observando que yo tengo la cajetilla de cigarrillos en el bolsillo de mi guardapolvo? Entonces, esto es muy importante porque la mejor educación, como siempre lo hemos sabido, se genera con el ejemplo. Primero con el ejemplo. Y uno además tiene que creer en lo que realmente predica. Para mucha gente el fumar es un placer. Cuando uno charla con ciertos pacientes y dice, mire doctor, yo realmente fumo porque lo necesito, porque me causa placer. Bueno, es un fenómeno hedonista. Pero yo siempre digo que es como el rey, digamos como Jano, ¿no es cierto? El dios Jano tiene una doble cara. Entonces sí, por un lado está el placer, pero por el otro lado hay un hecho dañoso sobre la salud que es muy importante y que no solo afecta, digamos, al aparato respiratorio, sino que tiene connotaciones de todo tipo. Y doctor, yo recuerdo en mi adolescencia, yo jamás fumé, nunca me gustó, sin saber todas las implicancias, porque bueno, a medida que avanzaba el tiempo nos dábamos cuenta de los estragos que producía fumar. Pero daba estatus. Había publicidades de gente en yates con un muchacho lindo, una mujer bárbara, y todos querían ser lo de la publicidad. Bueno, usted recordará muchas películas hollywoodenses También. donde el actor principal se pasaba toda la película con el cigarrillo en la boca, pero eso no era casual. Ahí había una operación de marketing donde las compañías tabacaleras le pagaban para que promocionase el hábito de fumar. Por eso cuando uno trata de enfocar este tema desde el punto de vista médico, hay que tener cuidado, porque lo podemos enfocar desde el punto de vista clínico, en el sentido del paciente, lo podemos enfocar desde el punto de vista de la salud pública, pero también lo tenemos que enfocar desde otros puntos de vista, porque usted sabe que las compañías tabacaleras son muy poderosas desde el punto de vista económico, emplean gran cantidad de gente, es decir, que si las compañías tabacaleras cerrasen su actividad, probablemente mucha gente quedaría en la calle y se generaría un problema social. Y es cierto, doctor, que actualmente, ya hace un par de años se viene diciendo que las tabacaleras cada vez le ponen más nicotina porque es la sustancia más adictiva, aparte de las 5.000 sustancias tóxicas. Eso es lo que se dice. Yo no puedo aseverarlo, pero es lo que se dice. Además, cianuro tiene. Lo que sí se sabe desde hace mucho tiempo es que con el humo del tabaco se desprende una gran cantidad de carcinógenos. Entonces, hoy sabemos perfectamente bien que la gran mayoría de los pacientes que tienen cáncer de pulmón son grandes fumadores, sobre todo la variedad epidermoide. Sí, yo recuerdo, y esto es a título que como lo conocemos todos, para mí personalmente es un muy buen periodista, La Nata, toda su vida hacía los programas con el cigarrillo en la mano, y yo pienso que no era para coquetear, sino que vivía con el cigarrillo en la mano, y podemos ver que cómo se encuentra de salud en este momento, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo para no tenerlo como bueno. Mire, yo tengo una imagen que, digamos, siempre me acompaña. Yo era alumno de la Facultad de Medicina y estaba en el Hospital San Martín, Policlínico de La Plata, y el docente nos lleva a la sala de cirugía y nos muestra un paciente al cual le habían amputado una pierna porque tenía una arteriopatía obstructiva, era un gran fumador, tenía la otra pierna ya con un cierto deterioro y
Del interior de la mesa de luz salía humo. Esa imagen me quedó, siendo alumno, grabada a fuego. Y a usted le da la pauta hasta qué punto puede generarse la adicción y puede actuar, como en este paciente, como si se tratase de una drogadura. Totalmente, doctor. Y, por ejemplo, el EPOC, ¿cómo ataca al ser humano? Bien, hay dos entidades que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, que es una inflamación de la mucosa, del bronquio, que va produciendo una serie de modificaciones, en el sentido de que el bronquio va perdiendo la capacidad, digamos, fisiológica normal, y por otro lado tenemos el enfisema, donde hay destrucción de los tabiques alveolares, donde generalmente se hace, digamos, el intercambio gaseoso. Entonces, estas dos entidades, en la gran mayoría de los casos, están combinadas, como un hecho mixto. Es decir, el 80% de los pacientes con EPOC tienen un componente de bronquitis crónica, tienen un componente de enfisema, y obviamente hay grados que nosotros los vamos determinando, así como en cardiología, como el doctor Favaloro acaba de decir, es fundamental el electrocardiograma. Bueno, aquí en este caso la espirometría es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar en un paciente que por ahí tenemos dudas de si es EPOC o no, una obstrucción en la vía aérea, con lo cual ya le ponemos el rótulo de EPOC. Pero a su vez también nos sirve para ir viendo la evolución de la enfermedad, porque si seguimos lo que llamamos la historia natural, es decir, qué es lo que pasa con la enfermedad, con el correr de la vida, vamos a ver que muchos de estos pacientes terminan prácticamente en una situación de invalidez respiratoria. Usted habló de espirometría. ¿Cómo se realiza? La espirometría es un aparato muy sencillo, antiguo, donde el individuo sopla. Antes se soplaba en una bolsita, ahora ya está Claro. un poquito Bueno, ahora, renovado. ahora la irrupción de la tecnología ha hecho que los Lógico. aparatos sean mucho más sensibles, son mucho más prácticos. Prácticamente la espirometría la hace el técnico. Sí. Tiene una computadora por el cual salen los valores, pero lo importante de todo esto es ver cuál es el grado de obstrucción respiratoria que tiene el paciente. A veces la obstrucción llega a ser tan importante que el paciente tiene comprometida lo que nosotros llamamos la capacidad de intercambio gaseoso, y el paciente maneja un valor de oxígeno muy bajo y generalmente un valor de anhídrido carbónico muy alto, y a veces necesita, por ejemplo, una oxigenoterapia permanente. Doctor, para poder vivir. Le cuento algo. Hará cosa de 5 o 6 años atrás, me invitaron a un evento que hacía una fundación, creo que Fundaleo. ¿Es de enfermedades respiratorias o estoy equivocada? No, ¿me ayudan? ¿La ALCEL puede ser? La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Exactamente, el ALSEC, bien. Ahí dejé de fumar yo. Muy bien. El ALSEC. Bueno, y yo les cuento... Sí, la ALSEC es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que en la calle Arauz tiene un centro para hacer, ahí hace cursos para dejar de fumar, y yo dejé de fumar gracias a él. Bueno, yo les comento, entonces yo fui toda contenta a ese desayuno, muy bonito, muy paquete, con mujeres muy elegantes, y me siento en una mesa de 12 mujeres, 11 estaban con su mochila de oxígeno. No me lo voy a olvidar nunca, doctor, porque había de todas las edades. Es como para, si existe, bueno, la publicidad, directamente, esa mesa era para una publicidad, en contra del cigarrillo. Claro. Pero aparte de eso, el tema del EPOC también tiene otras connotaciones, porque fíjese que en la evolución, un paciente que es, digamos, como decimos en la jerga, es un paciente respiratorio, en un momento determinado se transforma en cardiológico.
porque ese paciente, debido a que hace una hipertensión pulmonar que va a incidir sobre las cavidades cardíacas, termina convirtiéndose en un insuficiente cardíaco. Con lo cual ya deja de ser exclusivamente el neumonólogo, ingresa el cardiólogo en su tratamiento, pero aparte de eso, ese paciente comienza a alimentarse mal y termina con trastornos nutricionales. Y de esta manera es un paciente que comienza a desarrollar todo tipo de complicaciones que tienen que ver con distintos aparatos, y por eso los internistas somos los que generalmente tenemos que ver lo que tendría que ser, digamos, manejado a veces por 7 u 8 especialistas distintos, porque a lo mejor es un EPOC con insuficiencia cardíaca, que tiene hipertensión arterial, que es diabético, que es dislipémico y que tiene una serie de problemas que revelan lo que llamamos habitualmente la polipatología. ¿Cómo se encara el tratamiento? Bien, obviamente lo primero es la supresión del hábito de fumar. Ahora el daño provocado ya está. Claro, eso es lo que todo el mundo, digamos, pregunta. Bueno, doctor, yo ya dejé de fumar. Ya está entonces. No, no está. Lo que fumó, se lo fumó. ¿Es cierto que se tarda 5 años en limpiar aparentemente los pulmones? Lo de la limpieza de los pulmones es algo muy relativo, y usted sabe que en medicina existe lo que se llama la variabilidad individual. Totalmente. Cada persona se maneja de manera distinta. Uh-huh. Y por otro lado existe también la incertidumbre, en el sentido que nosotros muchas veces no le podemos decir al paciente, bueno, mire, usted dejando de fumar va a solucionar sus problemas, o esta obstrucción bronquial no va a progresar, porque puede ser que progrese. Doctor, tenemos 40 segundos y le pido 1000 disculpas porque el tiempo se nos fue volando y la verdad que los 15 minutos los aprovechamos hermosamente. ¿Qué tipo de tratamiento muy puntual puede hacer en forma global? Acá no podemos personalizar, ¿no es cierto? Bien, habitualmente, como ya dije, es la supresión del tabaco. De acuerdo al grado de afectación respiratoria que haya, muchas veces tenemos que recurrir a los broncodilatadores. A veces los broncodilatadores son efectivos, otras veces no son tan efectivos, otras veces son medianamente efectivos. Y en los casos, digamos, donde prácticamente la presión de oxígeno que maneja el paciente es muy baja, tenemos que recurrir, como usted bien dijo, a la oxigenoterapia con una mochila para que el paciente pueda llevar una vida más o menos normal. Uh-huh. ¿El pronóstico de una persona que fumó toda la vida, cómo es? Depende de la cantidad de cigarrillos que haya fumado. Uh-huh. Es decir, el principal trabajo epidemiológico que se hizo con respecto al tabaco lo hicieron Doll y Peto allá por los años 60, y ellos fueron viendo la cantidad de cigarrillos que fumaba el individuo en relación a la aparición del cáncer de pulmón. Uh-huh. Obviamente, cuanto más fuma, mayores posibilidades tiene de desarrollar un cáncer. Doctor, ha sido un gusto entrevistarlo. Muy Gracias, didáctico, Ana María. Muy didáctico. Agradezco igualmente al doctor Lejarraga, amigo de años, al doctor Mariano Favaloro igualmente. Y bueno, espero que este programa a todos ustedes que nos están escuchando, ¿no es cierto?, les haya sido útil. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,